Voy a empezar. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. Hoy día traigo una visita muy especial, que es mi hermano, y es la primera visita de este podcast. Eh, bueno, no sé si te querés presentar, contarnos un poquito sobre ti. Hola a todos y todas, soy el hermano de la Sofi, gran admirador de ella. De hecho, le he empezado a seguir los pasos, ya que veo esta motivación que tiene ella por ayudar a la gente, de transmitir mucha transparencia y ser súper honesta con todo lo que nos ha pasado en la vida, desde el podcast número 1, y la admiro por transmitir eso, y lo transmite con tanta templanza que me enorgullece por mi hermana. Bueno, yo soy el hermano grande de la Sofi, 4 años de diferencia con ella y toda mi infancia con ella. Entonces, como hermano, cosas buenas y cosas malas, como el perro y el gato también. Y hoy en día soy emprendedor y por eso me invitó la Sofía, que quiere que hablemos del propósito, al parecer, de por qué uno hace estas cosas y pretende ir más allá. Súper. Bueno, mi hermano, em, como yo les he contado por ahí, como él dijo, es un emprendedor literalmente de alma. Desde que yo tengo memoria, que mi hermano está emprendiendo, haciendo sus negocios, desde lo más chico hasta lo más grande. Y por eso mismo, obviamente, lo invité el día de hoy para que podamos hablar sobre el emprendimiento y el propósito, porque por ahí hartas personas, en el fondo, sobre todo pacientes, han tenido como harto esta duda de eh, empezar a emprender y como qué camino seguir, ¿ya? Entonces te voy a hacer algunas preguntitas. Y bueno, primera pregunta, en realidad quiero que nos puedas contar un poquito cómo ha sido tu camino de emprendedor. En el fondo, qué pasos has ido recorriendo desde quizás tu primer emprendimiento hasta ahora. Bueno, con todo esto, ¿cómo partí? Al final, como tú contaste, Sofi, en el primer podcast que recuerdo cada día, es como que nos hiciste un resumen de nuestra vida. Y claro, tuvimos alto y bajo. Entonces, por eso siempre dije, no quiero depender de nadie económicamente. Y no es ser mi propio jefe, sino que es tomar mis propias decisiones. La palabra jefe no me gusta, pero tomar tus propias decisiones y que al final dependa de ti. ¿Cuál fue mi primer emprendimiento que me acuerdo? Yo me acuerdo que una vez fuimos con la mamá a comprar al Lier de Estoril las compras del supermercado del domingo y eh, compré cuchuflis para revender, me acuerdo. Sí. Resulta que nunca los llevé y los comimos de colación, así que, pero la idea estaba y nunca llegó eso. Y después más, ya como en tercero medio y eso, uno que me puse a desbloquear iPhones, iPod al principio, eh, pero así cachando nada y se logró hacer. Y también algo que recuerdo pero patente, teníamos el viaje de estudio y teníamos que juntar plata. Yo en esa época era el tesorero del curso y se me ocurrió hacer un kiosco. Entonces fui al Albi a comprar dulces, galletas y todo a menor precio y hacerle la competencia al kiosco del colegio. Y éramos un kiosco como ilegal. Funcionó como un mes hasta que las señoras del kiosco cacharon que le empezó a bajar la venta. Y le dijeron al inspector algo está pasando. Y resulta que se metía mucha gente a la sala en el recreo, a la nuestra. ¿Por qué cresta? No lo sé. Entonces se metió y vio que teníamos un kiosco en uno de los lockers y hasta ahí nos llegó la cuestión, pero igual alcanzamos a juntar a sus lucas. Fuimos 2 o 3 veces con el presidente del curso a hacer compras, así que fue una anécdota chistosa. Bacán. Algo me acuerdo de eso. Eh, y no sé, de ahí cómo, en el fondo también, cómo has seguido con otros emprendimientos, también
hay tenido muchos emprendimientos a lo largo de la vida. Bueno, sí, tú me has visto en todas las locuras que se me han ido ocurriendo. Eh, ya después en la universidad caché que a mi suegro de ese momento iba a lavar los autos siempre y el vecino también y dije, ¿por qué no empiezo yo a lavar los autos? Y bueno, me pasaba todos los fines de semana lavando autos y sea con a todo sol, con truenos, todo estaba ahí porque al final me gustaba tener mi independencia y nunca recuerdo de que no hayan como dado una gran mesada o algo así. Sí, teníamos mesada, pero no era una gran mesada. Y me gustaba arreglar mi auto, por ejemplo, o por simplemente comprarme mis cosas de computador en ese entonces. Entonces, es como la libertad, pero no es la libertad que todos venden porque al final, sí, uno tiene libertad, pero ¿a qué costo? Porque al final hay que trabajar más que la cresta por eso. Claro, me pasaba los fines de semana, llegaba todo mojado, sucio a los cumpleaños o simplemente no llegaba a algunos cumpleaños porque estaba raja después de lavar los autos, entonces no llegaba nomás, simplemente eso. Después el de fruta y verdura con un amigo. Me acuerdo un verano que, para Navidad creo, que fue que vendíamos frutillas. De veras, y te invité porque como Y erais más chiquitita y Rusia, como que al tiro, onda, la gente te compraba. yo le vendía a los vecinos y íbamos como con un carrito a vender las frutillas. Siempre es bueno esclavizar al hermano. De veras, ¿te acordáis? Con un amigo más íbamos tocando puerta a puerta y Puerta a la, puerta. la que vendía erais tú y nosotros éramos como los esclavos que llevábamos No, que recibían la la plata. plata y entregábamos la frutilla y era, no, nos fue bien. Pero creo que lo hiciste gratis, fue muy buena onda. Sí, Sí, era como para sí. entretenerte en el verano. Sí, no tenía nada que hacer y mejor vender frutillas en el condominio. O ahora que me acuerdo, ¿te acordáis? Yo todavía no lavaba auto y tenía el auto de la mamá. Y tú estabas con la charo aburrida en la casa y me ofrecieron lavarme el auto también. Sí. Onda ahí en pleno condominio lavando el auto. Y creo que por un chocolate, sí. Bueno, a diferencia de mi hermano, como verán, nosotros no cobrábamos cosas. Malas negociadoras, pero sí. Y después, cuenta cómo también llegaste al emprendimiento, que ya no sé si está el emprendimiento que tienes el día de hoy. Bueno, la empresa de reposición sí, ya no es un emprendimiento, Sofía, ya hay 80 trabajadores. No lo partí yo, pero lo partió el hermano de un amigo mío de la universidad, en la cual intentamos hacer otras cosas en plena pandemia y no resultó. Pero yo trabajaba anteriormente en Daily y aprendí mucho el retail del supermercado. Y él tenía esta empresa de reponedores de supermercado y me dijo, Roca, ¿por qué no me ayudáis? Y somos partners en lo nuevo, de aquí en adelante. Yo le dije, ya, pues bacán. Y ahí, y al final, claro, ya era una empresa andando y todo, pero a medida que uno va subiendo de escalón, van naciendo nuevas dificultades, nuevos problemas, nuevos desafíos que te van haciendo cada vez más fuerte y vais pensando más analíticamente. Pero, ¿qué creo yo? Que siempre tiene que ir con el propósito que uno quiere, Sofía, que es por lo cual me invitaste tú y al final uno igual tiene que hacer lo que uno le gusta. No piensen que porque uno es emprendedor uno va a tener su propio jefe, uno va a poder ir a pasear onda al parque al mediodía. No, yo no sé eso porque al final cuando es de uno es como un hijo, como un perro, como estamos acá, como una planta, que lo queréis cuidar y que salga lo mejor adelante posible al final. Y siempre van a haber problemas. Así que ya eso y hasta el día de hoy ahí remando todos los días. Qué interesante eso que decís, porque también hablabas antes de la libertad, y si bien hay un tipo de libertad que tiene que ver como con em, la propia toma de decisiones, con tener quizás más autonomía, em, eso es, obviamente te entrega cierta libertad, pero a mí me da la sensación de que la gente piensa que al emprender es como que van a crear algo y como que va a quedar andando y como
ya listo, como un poco como ya está. Y en verdad siento, obviamente, al verte a ti, quizás, o mis propios emprendimientos también, que en verdad desde afuera como que se ve todo mucho más ideal o utópico de lo que en verdad parece. Es verdad lo que dices tú, claro, y es porque hoy en día todas las redes sociales muestran esto de la libertad financiera, la libertad de tiempo, pero no es así. Un emprendimiento es como una planta, como una relación que se tiene que regar día a día. Tú tienes que preocuparte, no existen esos emprendimientos que uno lo crea y queda andando y uno se va. Eso es mentira. Ojalá fuera así. Serían todos, andaríamos todos en el parque corriendo a las 12 del día, paseando perros exquisitos, pero en verdad, por lo menos yo no he encontrado esa fórmula y creo que hay que meterle constancia y dedicación a cualquier cosa que uno haga, no solo un emprendimiento. Oye, ¿y cuáles han sido tus mayores aprendizajes como de este camino de emprendimientos? Porque a todo esto quiero que sepan que no mencionamos todos los emprendimientos que mi hermano tuvo porque hay muchos, como por ejemplo el de la imprenta, Bueno, que nunca lo olvidaré. en el de la imprenta que tú también trabajaste, que no se descansaba. Ahí te diste cuenta que uno no descansa No y que al descanso. final el cliente quiere siempre todo para ahora y es así. ¿Cuál era la pregunta, Sofía? Disculpa. ¿Cuáles han sido tus mayores aprendizajes en este camino como de emprendimiento? Uno, que hay que hacer las cosas que a uno le guste, porque eso te va a dar el primer paso para que tú seas constante y disciplinado, porque esa es la segunda. Yo creo que hay que ser constante y disciplinado. Y ya vas a tener una ventaja. Si te gusta algo, ya vas a tener una ventaja sobre cualquier cosa o sobre cualquier persona que lo haga, o simplemente para tú partir tu día motivado, te tiene que gustar lo que hagáis. Tercero, eh, analizar bien, pero no sobreanalizar, sino que también hay que lanzarse. Hay que perderle ese susto al fracaso. Al final, ¿qué pasa si fracasa? Da lo mismo. Va a ser, te lo aseguro que una persona más sabe. Te lo juro que con todos los errores que he cometido, donde tú me has visto, perdí toda mi plata y todo, me ha hecho más sabio en ese sentido y te da una madurez, una templanza también. Me gusta eso que dijiste, como que en el fondo perderle un poco de miedo al fracaso, porque al final, en verdad, por mucho que uno adore lo que hace, o por mucho que uno siga el camino como que es correcto para uno, como que siempre va a estar lleno de fracasos y siempre va a estar lleno como de obstáculos y de errores y de darte cuenta que por ahí no es, pero en el fondo como que todo eso tiene al final un aprendizaje. Así es, no me gusta la palabra fracaso. Siento que prefiero decir fue un intento que no resultó. Pero todos esos, todos esos errores son aprendizaje. Y son pequeños errores que te van sumando mucho aprendizaje. Y no solo en los emprendimientos, sino que como uno se relaciona con alguien. Imagínate uno le grita a alguien, es tremendo error. Mejor, y después aprendís que no estás entrando a esa persona gritándole, por ejemplo. Oye, ¿qué ha sido como lo más valioso para ti de emprender? Lo más valioso de emprender es, a ver, ¿cómo te diría? Por lo menos a mí no me gusta estar sentado, no trabajándole a otra persona, da lo mismo, porque uno cree que emprendiendo no tiene jefes, pero hoy en día, por ejemplo, en la empresa de reposición tenemos 11 clientes, tengo 11 jefes, ¿quién tiene 11 jefes? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que valoro? Es la libertad de que tú vas a tener que trabajar mucho, pero tú decides al final tus cosas y cuándo. Al final hoy en día puedo estar sentado acá contigo
Mientras que si estuviera en un trabajo, Sofi, no puedo, tendríamos que hacerlo a las 6 o 7 de la tarde. Pero esto va a significar que después me tengo que sentar hasta las 9 de la noche, 10 de la noche a trabajar, pero esa libertad de mover tus tiempos, más que libertad de tiempo, es la libertad de mover tus cosas. Claro. No tener que decidir cómo usar tus tiempos. Eso, y no pedir permiso. Creo que eso es algo muy valioso y de hecho lo hemos hablado con hartos pacientes que de repente, claro, están en trabajos como en empresas muy grandes, que obviamente tienen este horario de como 9 a 6, que en teoría es hasta las 6, porque nunca termina siendo las 6. Y me hablan mucho de eso, y mucho como del tener más tiempo para las cosas. Y en realidad, claro, cuando tú emprendes puedes tener más tiempo si tú así lo decides, pero al final tiene que ver con la libertad exactamente de tú poder gestionar tus tiempos como a ti te acomode para poder invertirlo también en otras cosas que obviamente te mueven, no solamente el trabajo, ¿cierto? Pero me gusta, me gusta. ¿Qué disyuntiva tienen tus pacientes, Sofía, con respecto al emprendimiento? Bueno, mayor susto obviamente es el tema de lo económico. Como esto, claro, estos trabajos que se ven tan estables, como perder un poco esa estabilidad económica. Y la verdad es que creo que en el fondo igual tienen toda la razón, porque en el fondo no, cuando uno es emprendedor hay días mejores económicamente, hay tiempos peores y en general tiende a ser muy inestable. Pero otra disyuntiva bien grande es que de repente hay harta idealización con lo que te decía antes, como esto de, no, porque si yo emprendo y sigo como mi propósito, ¿cierto? Es como que todo va a ser perfecto, entonces en lo que estoy ahora no me gusta porque está esa idealización de eso que yo quiero hacer. Pero que de repente eso que yo quiero hacer no me doy cuenta todo el esfuerzo y dedicación que eso compromete. Eh, pero sí, obviamente, creo que hay algo que es muy importante, que de hecho estabas ahí hablando tú antes, que al final todo ese esfuerzo y todo ese trabajo vale demasiado la pena al final del día porque estás trabajando para ti. Como que en el fondo ese emprendimiento que tú estás generando es tu guagua. Y a medida que tú vas como claro alimentando y va creciendo, eh, tú vas teniendo esa gratificación de que en realidad estás alimentando, uno, tu propósito y dos, ese trabajo es tuyo. Es como que nadie te lo puede quitar tampoco. Así creo que eso es como muy bonito. Hablando de eso, quería saber em, para ti como qué es el propósito o qué significa para ti el propósito. ¿Qué significa el propósito? Es el motor por cual tú haces las cosas al final, yo creo. Todos tenemos un propósito y si es que no, yo creo que es muy bueno escucharse a uno mismo, qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere hacer, porque eso te va a dar el propósito y creo que trabajar contigo en silencio y ver, porque al final hoy en día uno se junta con alguien o uno ve gente que vive el propósito de otras personas y luego debe ser muy frustrante más adelante en la vida darse cuenta que viviste el propósito de otra persona. Entonces, encuentra tu propósito y lucha por él al final. Haz las cosas que te gusten. Onda, por ejemplo, si quieres cuidar perros y te encanta, ese es tu propósito y te va a llenar hacer eso todos los días. Puede que, claro, un perro sea más inquieto que el otro, por ejemplo, y eso, pero va a estar feliz persiguiendo al perro que más inquieto, por ejemplo. Pero no es, creo yo que no es fácil hoy en día encontrar el propósito de uno porque
tenemos mucha información, entonces un día uno quiere picotear una cosa, el día siguiente el otro, y para allá. En verdad, yo creo que vi un reel muy bonito que tú tenés que hablar con dos personas. Con el Ti de 8 años, ese niño que soñaba pero a lo grande, que quería ser astronauta de la NASA, y con tu yo de los 80 años. Entonces me marcó mucho porque al final ese niño de 8 años es el que te hace la pauta. Uno nace medio moldeado en cierto sentido. Si existe en la alma, uno viene medio seteado o moldeado. Y ese niño yo creo que es el que te da la... Porque después el colegio te va esquematizando, te va encuadrando y el propósito te lo va modificando un poco. Qué interesante eso que hablas, porque en el fondo estoy muy de acuerdo contigo como de que hay demasiada información. Como de repente, claro, yo veo Instagram y a mí me gusta consumir como contenido aparte de crearlo. Y veo Instagram y de repente es como, claro, en el fondo yo me pregunto, de repente digo, ¿cómo tantas personas como perdidas en el propósito? Como, eh, y que aparte el propósito tampoco es algo tan rígido, no debiese ser algo tan rígido, es algo que se flexibiliza y que va cambiando a medida que nosotros también vamos cambiando. Pero yo me preguntaba, claro, ¿cómo tanta gente perdidas en el propósito? Y como en esta búsqueda constante y siempre como desde un lugar muy insatisfecho. Y claro, en el fondo tú entras a Instagram y ves que como que hay una tendencia, ¿cierto? Eh, como a un propósito muy similar, como todo el mundo. O como que hay muchas estructuras como que en el fondo, no sé, si tú quieres ser una persona, por ejemplo, una persona muy espiritual, tu propósito es ese, es como que tú te metías a Instagram y te das cuenta que para ser espiritual tenés que ser de tal y tal forma como caber en un molde. Eh, Cuando en realidad los propósitos no son tan así, son distintos obviamente para todas las personas. Y ahí es donde quiero como entrar a lo que dijiste de escuchar como a este niño de 8 años, que en el fondo creo que las personas después del colegio y de universidad y todas las cosas, eh, pierden, no la pierden, pero como que se tapa esa capacidad de poder escuchar a ese niño. ¿Cachai? Y de poder visualizar también a esa persona de 80 años. Porque todo es ahora, todo es inmediato. ¿De qué me sirve ese niño? ¿Cachai? Como muchas dudas con eso. Así que creo que estoy muy de acuerdo contigo respecto a que el propósito uno tiene que entrar a escuchar a ese niño que uno lleva dentro y que tiene esa energía y esa pasión que de repente uno pierde ahora en la adultez, un poco. Yo creo que eso igual te lo va dando la madurez, Sofi, de darte cuenta qué es lo que realmente quieres hacer. Y eso no se ve al tiro. Por ejemplo, lo vais viendo ya con gente más grande, 40, de que de repente cambia totalmente. Onda, eran grandes empresarios, por ejemplo, y pum, chao, todo para afuera, onda, y son súper bohemios ahora y se dan cuenta que las cosas simples le hacen más sentido en su propósito. Por ejemplo, yo tengo dos amigos del colegio que entraron a estudiar una carrera que era lo que esperaban los papás. Te va moldeando el colegio, la universidad, la misma familia te va moldeando, porque hoy en día en nuestra sociedad hay moldes y uno tiene que encajar ahí en teoría. Si no, eres como la oveja negra. Y ellos decidieron decirle a los papás, no, ¿sabéis que yo no voy a estudiar esa cuestión? Y ya llevaban avanzado 3 4 años de carrera y le dijeron, no, ¿sabéis que yo voy a hacer lo que yo quiero hacer? Cuando a mí me dijeron eso, no tenía la madurez, pero vi más adelante que es porque querían su propósito y ellos hoy en día son felices haciendo lo que son. Y lo encuentro genial. Que heavy ese acto de valentía como
que siento que a nosotros igual nos dieron como mucha como flexibilidad para encontrar nuestros propósitos, pero que heavy esa gente que en el fondo, claro, los meten en estas como estructuras muy rígidas, y encuentro impresionante como el acto de valentía de, bueno, de cualquier persona en realidad, de llegar y salir de ahí y decir, cresta, ya, como en verdad esto es lo mío, y con miedo y todo, porque te aseguro que a tus compañeros les debe haber dado mucho miedo como salir de esas carreras y tener que decirle a los papás y cambiarse y todo, y empezar de cero, realmente no de cero, porque obviamente venían con harto aprendizaje, pero empezar un camino totalmente distinto. Y encuentro que es muy bonito eso, y creo que obviamente el emprendimiento y el propósito va mucho ligado a la valentía, Totalmente. a perderle el miedo al miedo, ¿cachai? Como... Literal, es perderle miedo al miedo. ¿Y qué es el miedo? Yo creo que muchas veces el miedo es un motor también. Por eso hay un dicho, si tienes miedo a algo, Hazlo. hazlo porque ahí es lo correcto y hazlo con miedo. Ahí Y está el desafío. ahí está el desafío. Es que eso es como que al final, si es que no hay miedo, como que no Una, hay un vi- desafío, está es ahí, una vía plana está ahí en lo mismo de siempre, en que tu es la zona de zona de confort. confort. Mm. Oye, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere emprender desde el propósito? Voy a tomar lo que tú dijiste de tus pacientes, Sofía, para ponerme en ese caso. Y que lo he escuchado mucha gente que he conversado con ellos que al final no están a gusto con lo que están haciendo. Pero nadie quiere soltar porque tienen cierta seguridad económica. Pero dejando de lado su seguridad emocional, yo creo, o restándole a su 100%. seguridad emocional. Que le aconsejo que hagan una transición, no sean cortantes. Yo fui cortante y me costó 3 4 años estar con una inseguridad económica gigante. Entonces yo digo, no suelten lo que tienen, pero vayan haciendo una transición. Sí, esa transición va a requerir que trabajen más. Van a estar en su trabajo 9 a 6, tienen que hacer el trabajo, pero les aseguro que no ocupan todas las horas de su trabajo trabajando. Entonces, en vez de estar hablando tanto con gente o navegando ahí por las redes sociales, calentando el asiento, ocupen 2 horas al día de esas 8 horas en las que trabajan a su emprendimiento, por ejemplo, o simplemente a estudiar sobre el propósito que tú quieres. Y luego, cuando tú salgas de la pega, dale con todo, dale 3 horas, ¿cuánto? De 6 a 10 de la noche que uno debería estar en teoría acostado, ya quítale una hora que comes y eso, tenéis por lo menos 3 a 2 horas en las cuales tú podís trabajar en ese emprendimiento. Entonces, los invito a que hagan una transición. Y cuando ya lleguen a lo mismo que están ganando en el otro lado, que están apestados seguramente, suéltenlo. Y también aprendan a vivir con menos, porque al final, ¿qué es lo que veo? Es que la gente está frustrada en su trabajo y para compensar eso van comprando cosas, endeudándose, y eso al final es una bola de nieve gigante que uno no para, y por eso hay gente que a los 50 años quiebra, porque al final se dedicó a comprar cosas que no quería, endeudarse toda la vida y se da cuenta que en verdad no, Claro, que no tiene sentido. que no tiene sentido, y al final lo tapan porque están frustrados en su trabajo, no les gusta, no están haciendo lo que les gusta hacer. De todas maneras. Creo que esa es una muy buena idea, o sea, como esto, yo viéndolo como más desde el lado psicológico, ¿cierto? Creo que siempre el empezar de a poco siempre es mejor que no empezar. Como Totalmente. que al final siempre seguimos esperando como no, cuando pase esto yo lo voy a hacer, cuando pase lo otro, eh, y siempre esperando como algo que no llega y que si llega después como que en verdad es como no, en verdad voy a esperar otra cosa para que pase. Y en verdad el momento como que es ahora, en el fondo si tú ya te estás replanteando eso y quieres partir con algo como dices tú,
puedes partir por lo menos estudiando por eso que quieres partir haciendo. O buscando quizás cuál es tu camino o por dónde va. Y una vez que encuentres eso, dedicarle aunque sea una horita como adicional eh, al trabajo como en ese emprendimiento. Y siempre es mejor ir lento pero seguro a que no ir, porque al final después pasan, no sé, 3 4 años, miráis para atrás y decís como, pucha, si hubiese empezado ahí quizás que ya estaría armado. eh, y al final creo también que los trabajos como comunes de hoy en día eh, tampoco son tan estables, ¿sí? Te llega tu sueldo como una vez al mes, perfecto, pero en el fondo como que en cualquier minuto de eso también puede caer. Sí, pues Sofía, Es una falsa estabilidad igual. uno nunca tiene estabilidad porque al final para una empresa uno es un número. Entonces no hay una estabilidad, la empresa le empieza a ir mal y va a empezar a recortar. Y hoy en día está así la situación. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Se me cayeron clientes, voy y salgo más a la calle y busco más clientes. Pues tendré que tocar 10 puertas para que uno me atienda, tendré, pero ya depende de ti al final. Claro. En la empresa, tú aunque No trabajes depende. más, es un conjunto de gente que si le empieza a ir mal a la empresa te pueden recortar. Claro, aunque hagas muy bien el trabajo. Sí, Y sí. con respecto a lo del propósito y la transición, Sofi, se me olvidó y me empecé a acordar. Yo cuando trabajaba en una empresa donde tenía que cumplir horario y todo, yo aparte vendía autos, entonces los mostraba después, ponte tú, del trabajo. O también me pedía los viernes, me gastaba un día de mis vacaciones, los viernes del verano, y me iba al campo a comprar sandía, cargaba la camioneta y me paraba en la calle a vender sandía con un cartel. Y en 3 horas ganaba un tercio de mi sueldo del mes. Entonces, existen esas transiciones, pero como dices tú, nunca es el momento perfecto, jamás. Entonces, es como lo de la dieta, parto el lunes, la mayor mentira que uno puede decir. O es como un hábito, el hábito tenéis que partirlo ya, es lo mismo el emprendimiento, parte estudiando y parte viendo y vaya a cachar si es que te gusta o no eso. Me encanta. Creo que, no sé, o sea, como es bonito escuchar como desde la realidad cómo se ve un propósito también. Obviamente todos los propósitos son distintos y a veces son mucho más comerciales y a veces son más espirituales y a veces son más artísticos, qué sé yo. Pero en el fondo creo que lo que hemos hablado aplica para cualquier tipo de propósito, como un propósito requiere esfuerzo, requiere cometer errores, requiere caerse y volver a levantarse 1000 veces, requiere perderle el miedo al miedo, salir de la zona de confort, un montón de cosas que al final creo que se pierden cuando también idealizamos un poco la palabra propósito. Em, pero eso no quiere decir que el propósito no sea algo precioso al final, como que lo que hablábamos un poco antes, en el fondo, cuando uno como que te esforzáis por conseguir todas estas cosas, trabajas por lo tuyo y ves cómo va creciendo tu trabajo, tu emprendimiento, que va alineado a tu propósito, etcétera, tienes una gratificación eh, que es muy grande y realmente eso tiene que ver con el propósito, como que tú sabes que vas en el camino correcto a pesar de todos los inconvenientes que pueden haber. Claro, porque está ahí en tu camino y van a haber siempre dificultades, porque no existe el mundo perfecto donde no van a haber problemas. Uno cree que puede estar bien y de repente pasa algo y pumba, sorpresa, hola, tu problema número 1000 y pues tienes que enfrentarlo y al final la adversidad te hace más fuerte y más maduro también para enfrentar cualquier situación. Y Totalmente, está en ti salir adelante. 100%. Bueno, se acabaron las preguntitas. Hemos conversado harto el día de hoy. Igualmente, si tienen algún tipo de pregunta, lo que sea, me lo pueden mandar a mí y a mi hermano. Pero eso,
No sé si te gustaría despedirte. Bueno, Sofi, muchas gracias por invitarme a esto. Estoy partiendo en las redes sociales y tú sabes que yo también quiero partir un podcast y fue genial que juntamos esta sinergia y el primer como también video podcast que estamos haciendo, entonces lo encuentro genial. Onda, y qué mejor que hacerlo con mi hermana de toda la vida. Así que Bacán. muchas gracias por invitarme. Espero a todos que también les sirva habernos escuchado y escuchar dos visiones, creo yo, porque tú eres mucho más espiritual que yo. Yo soy más comercial, como, como dices tú, distintas visiones, pero a los dos nos unen un propósito. Los dos tenemos un propósito que lo tenemos cada uno y lo vemos de formas distintas. Exactamente. Bueno, gracias a ti por estar aquí, por ser mi primer invitado del podcast Alma Luna. Y sí, de todas maneras son dos personas muy distintas. Con mi hermano somos realmente polos opuestos. Pero creo que es muy rico tener como a alguien que al mismo tiempo en este espacio. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo capítulo.